y les voy a compartir pantalla. Vamos a seguir con donde íbamos ayer. Profe, tienes el micrófono en mute. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Pues yo era ahí haciendo muecas, pues. Bueno, entonces, y me dejaron hablar, pero lleva mucho rato así, no. Sí, ¿cómo así si usted me estaba contestando? Echaron. Bueno, entonces, vamos a hacer un backup de lo que llevamos hasta ahora en este segundo nivel, de lo que hemos visto. Entonces, hemos dicho básicamente lo siguiente. Ya en el primer nivel vimos lo que eran las competencias, qué tipos de competencias hay, cómo se dividen, la clasificación, las características de las competencias, um, las dimensiones de las competencias, y bueno, y todo lo que tiene que ver como con competencias. Ahora en el segundo nivel arrancamos hablando de cómo evaluar esas competencias. Y básicamente hemos dicho lo siguiente, y es que para evaluar competencias es necesario que la organización, cualquier empresa, tenga al menos dos elementos previos para poder evaluar competencias, para poder hacer una evaluación por competencias. Esos elementos previos entonces básicamente son los perfiles ocupacionales y qué más, y la caracterización de las competencias que hay en esos perfiles ocupacionales. Luego dijimos que después de tener esa caracterización y esos perfiles ocupacionales, la empresa debe definir cuál va a ser el instrumento o cuál va a ser el mecanismo que va a usar para poder hacer la evaluación de competencias. ¿Sí? Dijimos que esos instrumentos debían cumplir con al menos dos condiciones básicas, que son que tengan integralidad en la medición y en la evaluación y que sean balanceados, o sea, que no, como dijimos en palabras nuestras, que no sean recargados, que no presenten ninguna desventaja ni para el que va a evaluar ni para el evaluado. Listo. Después de eso, entonces estuvimos mirando cuáles eran las bondades acerca de los instrumentos, qué características tenían esos instrumentos que hay, que fue lo que vimos, unos tipos de instrumentos que utilizan las PLAR, hablamos de las PLAR, que dijimos que básicamente se referían en, en, en traduciéndolo al español, significan algo así como que eran un reconocimiento de competencias relevantes, un modelo que permite el reconocimiento de competencias relevantes y que esas PLAR normalmente están asociadas a estos instrumentos, que son las pautas de cotejo, las pruebas de opciones múltiples, las cartas de respaldo, que las explicamos ampliamente en la clase pasada, el aporte de pruebas y también se puede acompañar de una entrevista, se puede no, se debe acompañar de una entrevista porque para ustedes pues evaluar competencias también es necesario que evalúen los comportamientos y las actitudes y eso normalmente se reconoce conversando, hablando con las personas que están siendo evaluadas. Hasta ahora llegamos aquí, ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos. Entonces empezamos a hablar acerca de la evaluación de desempeño. Dijimos que la evaluación de desempeño básicamente lo que procura es identificar cuál es el déficit que los empleados o los trabajadores, los colaboradores, como lo quieran llamar, pueden tener en la ejecución de sus tareas y de sus funciones. Y que para poder identificar cuál es el déficit, pues necesitamos contra qué compararlo. O sea, nosotros necesitamos comparar al evaluado contra una base, que esa base es ¿qué? El perfil ocupacional. Ese perfil ocupacional es el que se convierte
en ese soporte con el cual yo voy a ir a hacer la medición. Si ese perfil ocupacional no existe, lo hemos dicho desde el principio, es imposible para el evaluador poder tener un criterio con el cual evaluar a la persona que está pues, midiendo. ¿Cómo voy a saber yo si la persona está bien o mal si no tengo el perfil ocupacional? No sé, ¿cierto? Y adicional a eso, si lo que estoy midiendo también es el desempeño, no solamente debo tener el perfil ocupacional, sino que también debería tener identificadas cuáles son las funciones y tareas de estas personas, las responsabilidades, para evaluar no solamente si posee las competencias, sino que también o no está utilizando esas competencias para desarrollar su trabajo. ¿Sí me hago entender? Una cosa es evaluar si las competencias existen y otra cosa, perdón, es dimensionar qué tan bien o qué tan mal usa esas competencias la persona si las posee. ¿Sí me hago entender con eso? ¿Sí o no? O que son dos cosas distintas. Profe, yo no lo he entendido bien. Bueno, me parece genial que lo manifieste. Una cosa es la evaluación de competencias, donde yo reconozco qué competencias posee o no posee la persona, ¿sí? Y otra muy distinta es la evaluación del desempeño, que es donde yo dimensiono qué tan bien o qué tan mal está la persona respecto del uso que le da a esas competencias. Me explico. Una persona puede poseer las competencias que tiene para el cargo, pero que le vaya muy mal en el desempeño del cargo. Así tenga las competencias, ¿sí? Que su desempeño sea mediano o bajo, ¿sí? Porque no basta solamente con poseer el conocimiento, la actitud y las habilidades, sino que también hay que cumplir unos requerimientos que la empresa tiene, ¿sí? Puede que Andrea lleguen y le evalúen en el trabajo que está haciendo y que posea todas las competencias y que por eso la eligieron para el cargo, pero que a la hora de desempeñarse no le vaya bien. O sea cual sea la razón, ya habría que entrar a definir cuáles son las razones de por qué no le vaya bien. Pero el hecho de que usted posea la competencia no le garantiza que su desempeño sea bueno. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Son dos cosas distintas, la evaluación de competencias y la evaluación de desempeño. La evaluación de competencias, de alguna manera, muestra si se tiene la competencia o no, y la evaluación de desempeño muestra cómo usted está utilizando esa competencia para hacer su trabajo. Si lo está haciendo bien, o lo está haciendo regular, o lo está haciendo malo. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos y les decía que no solamente era evidenciar la competencia, sino dimensionar, decir en qué medida esa persona, qué sabía hacer, cómo lo hace, por qué lo hace, y al final dimensionando en qué medida. Usted puede tener las competencias y ser un trabajador que esté por allá en un nivel de 1 a 10, esté por allá en 3, y tener todas las competencias y ser un trabajador que esté de 1 a 10 calificado por allá en un 7. Y puede tener todas las competencias y ser un trabajador que calificando su desempeño sea un 10. O sea, no solo posee las competencias, sino que las usa de manera adecuada, efectiva, eficiente para el logro de sus metas dentro de la organización. Si ustedes tienen, por ejemplo, trabajan en una empresa y son asesoras comerciales de Bancolombia y tienen dentro de sus metas de desempeño colocar tantos millones de pesos al mes en créditos, vender tantas tarjetas de crédito, asesorar tantos seguros de vida, ¿sí? Usted puede tener las competencias para estar en ese cargo como asesora comercial, pero puede que Lady haya hecho el 70% de su meta, Andrea haya cumplido con el 85% de su meta y María Isabel haya cumplido con el 50% de la meta. Las tres son asesoras, las tres pasaron la evaluación de competencias y accedieron al cargo y se lo ganaron, pero las tres no se desempeñan de la misma manera aunque tengan las mismas competencias. ¿Me hago entender? Por eso es necesario hacer la evaluación de desempeño, porque hay que saber en qué medida están ejecutando esas competencias y las están poniendo al servicio de la organización. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Tienen o estamos bien? Entonces, estamos hablando de dos evaluaciones, de competencias y de desempeño, que finalmente
tienen todas que ver con competencias, pero una es si se posee o no, y la otra es cómo la estoy utilizando. ¿Listo? Entonces, les decía que el perfil ocupacional se convierte como en el contraste, en el medio contra el que yo comparo y detecto cuáles son las deficiencias que puede tener un empleado en cuanto a su desempeño o las carencias, ¿sí? Para yo saber qué le falta. ¿Qué le falta a este funcionario o a esta funcionaria para tener y cumplir con todos los requerimientos que hay en el perfil ocupacional? Y bueno, y como es normal y natural, no todas las carencias en una organización tienen el mismo nivel de importancia para la empresa como tal. Eh, Puede que dependiendo del proceso que se desarrolle, algunas carencias sean mucho más sensibles respecto de lo que hace la persona que otras. Me voy a explicar. Si su trabajo, por ejemplo, es de trabajador social, usted es una trabajadora social que trabaja en territorio con comunidades, si a usted le falta empatía, es una persona que no desarrolla bien empatía, es muy grave, es muy grave. Y en ese momento una falencia o una carencia en esa competencia puede ser muy delicado para la organización, pues si su organización trabaja con las comunidades, ¿sí? Pero si a usted le falta de pronto esa capacidad de empatía, de comunicarse, y su trabajo es por allá en una bodega solo, no tiene que relacionarse con nadie, para la empresa no es tan delicada esa carencia que usted tiene. ¿Me hago entender? O sea, no todas las carencias tienen el mismo nivel de importancia para las empresas. ¿Y eso lo determina qué? A qué se dedica la empresa, cuál es el contexto en el que se mueve. Y entonces la empresa lo que hace después de evaluar las el desempeño de ustedes es coger esos resultados, analizarlos a la luz de lo que la empresa quiere lograr, de las metas o de las estrategias que la empresa esté utilizando. Entonces, con razón, pues con, se me pierde la palabra, o sea, con orientación a esto, si nosotros vamos a hacer una evaluación de desempeño, es muy, muy importante mm, que la empresa tenga muy claro cuáles son también los procedimientos productivos que la empresa tiene o de servicio, cuáles son los procesos y las tareas que las personas deben de cumplir en cada una de sus puestos. ¿Cómo evalúa uno el desempeño de una persona? O sea, listo, las competencias ya sabemos cómo las evaluamos, que le miramos que si tiene conocimiento, que si tiene las habilidades y que si tiene los comportamientos. Ahí sabemos si tiene la competencia. Pero ¿cómo podemos nosotros medir el desempeño de una persona? Poniéndolo a hacer lo que pues en sí que tienen que hacer, lo que está en el film, no es para Algo evaluar así. capacidad que tiene. Usted lo revisa o lo observa o lo analiza, lo mide en la ejecución de su labor, ¿cierto? En la Ujú, ejecución de su labor. sí. Simple. ¿Usted cómo sabe si un chef es bueno? Si el desempeño de un chef es No bueno, sé ¿usted cómo sabe? Colocándolo en práctica. Pruébele la comida. Póngalo a hacer una comida, póngalo a presentar un plato, póngalo a atender unos comensales. Y usted ahí va a tener la facilidad de darse cuenta si las competencias que dice que tiene, si las puede poner en práctica. Y no solamente haciendo un plato, póngalo a atender un restaurante. Porque puede que le haga un plato muy rico a usted sola, pero que lo pongan a atender una cocina donde van a tener que atender 10 o 15 manteles y se embala, se encarta, ¿cierto? O puede que lo haga muy bien, ¿cierto? Entonces el desempeño del chef no solamente se mide en función de las competencias que tiene, porque puede que el tipo tenga una sazón increíble, que haga unos platos y tenga una capacidad de hacer unos platos increíbles. Pero si lo contrata para un restaurante, para el costillazo, ¿cierto? El tipo puede ser muy buen chef, pero que de pronto no le dé para cumplir con las funciones que tiene específicamente en ese restaurante, siendo muy buen chef. Si le evalúan el desempeño, puede que no le vaya bien, que el hombre sea regularcito para la costilla, que le quede crudo, que le quede tostada, etcétera, etcétera, ¿cierto? Las competencias están asociadas al desempeño, pero el desempeño tiene que ver directamente es con la ejecución de las tareas, como nos decía Berenice, o sea, usted lo pone a ejecutar el trabajo que se supone que debe hacer
y usted debe medir cómo se desempeña esa persona y cómo se, mejor dicho, cómo se desenvuelve. ¿Cómo se desenvuelve? Si ustedes, por ejemplo, tienen a alguien que les ayude en la casa, ¿cómo saben ustedes si sí les sirve o no? Ah, ustedes le hicieron la entrevista y la señora tiene buenas referencias, tiene experiencia. Cuando ustedes conversaron con ella, se ve que es una persona que es respetuosa, que, bueno, tiene todos los, cumple con las competencias para cubrir ese cargo, pero de ahí para adelante eso quiere decir que les va a ir bien con ella, ¿o no? Trapea una maravilla, mantiene todo limpio, pero chismosa, no cumplió con su desempeño, ¿cierto? No, se pone a conversar por teléfono todo el día y aunque sabe hacer las cosas muy bien, no termina de hacer los oficios durante el día de trabajo porque se queda haciendo otras cosas. Me hago entender con el símil que estaba haciendo. O sea, una cosa es poseer las competencias, otra cosa es que el desempeño sea bueno, regular o malo. Sí. Y yo mido si el desempeño es bueno, regular o malo, teniendo que el proceso claritico. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja en una empresa de confecciones y trabaja en un puesto, no sé, ¿qué puesto sea? Cortador, ¿cierto? Cortador. En la descripción del cargo deben estar claramente definidas cuáles son las funciones y el proceso que esta persona debe atender. ¿Qué es lo que el cortador debe hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son las tareas? ¿Por qué debe responder? ¿Cuál es el estándar de esta persona la tarea diaria, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, para hacer la evaluación de desempeño tendría que mirar cuál es el cumplimiento de esta persona frente a esas funciones que tiene, frente a esas metas diarias que tiene o mensuales. ¿Qué también lo está haciendo? Por ejemplo, si tiene indicadores de calidad, entonces, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo los indicadores de calidad? Indicadores de productividad o de producción. ¿Está cumpliendo con las metas de producción o no las está cumpliendo? Ah, es que sí, es que la meta son 1000 blue jeans y él hace 2000, pero en las de calidad, la meta es que el reproceso sea el 10%, este man hay que volver la mitad. Todas esas cosas se ponen sobre la balanza para usted definir qué tan bien o qué tan mal esté una persona en el desempeño. A nosotros nos mandaron un correo de la empresa diciéndonos que ya no debemos tener listo las metas de desempeño para el seguimiento de la evaluación de desempeño de este año. Y nos estaban diciendo algo como esto. A nosotros nos miden como no cumple, cumple, ¿cómo es? No cumple, cumple y excede. ¿Sí? No cumple, cumple y excede. Entonces nos están diciendo que para que lo califiquen a uno en excede, tiene que pasar del 75% en las metas de desempeño. O sea, si a Juan Fernando le dijeron, tiene que optimizar el presupuesto y ejecutar al menos tantos millones de pesos en compras, por decir algo. Si me dijeron que 100 millones de pesos, entonces yo tengo que haber sacado 70, haber comprado o haber ejecutado compras por encima de los 75 millones de pesos para que me pongan excede. Y dice, si cumple entre el 75 y el 50, entonces cumple. Y si está por debajo del 50, no cumple. Y así para cada una de las metas que yo tengo asociadas a mi perfil. Por ejemplo, este año, en la tarea que yo estoy haciendo, yo tengo que atender el 100% de los requerimientos de los reclamantes de Tarazá, Valdivia, Cáceres y Nechí, que son 2000 y pico de reclamantes y teníamos que atenderlos a todos. ¿Sí? Entonces, si son 2000, la meta de desempeño mía dice que si cubro al menos el 75% para adelante, excedí la meta. Si estoy entre el 50 y el 75, cumplí. Estoy diciendo cualquier cosa. Y con eso me califican esa meta. Y como tengo varias, entonces dicen, ¿cuánto pesa cada una? Es algo así como las notas de ustedes. En las notas de ustedes yo les estoy evaluando el desempeño. Ustedes tienen unas responsabilidades, ¿cierto? Que en este caso, pues por lo que estamos haciendo ahora, básicamente se resumen a dos actividades que son el final y una evaluación parcial de otro tipo y participación. Y eso sería para ustedes como las funciones de un trabajador. Y yo les califico, de acuerdo a lo observado, si cumplieron o no cumplieron con esas funciones. Y al final tienen una nota que es la valoración de qué tan buenos o qué tan mal están en el desempeño de sus funciones. O sea, el cumplimiento o la evaluación de desempeño está dada por un número. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? No, señor. Yo lo voy viendo a ustedes la cara, pero los que no les veo la cara, me quedo sano.
Hay unas que no me prendieron la cámara hoy, deben de estar viendo Pasión de Gavilanes. Bueno. ¿Cuáles son las condiciones de la evaluación de desempeño? ¿Qué condiciones debe cumplir una evaluación de desempeño? Yo les recomiendo que presten atención a esto y que de pronto si pueden tomen nota de lo que les voy diciendo con lo que les explico, para que no se queden con lo de la diapositiva. Cuando a uno le van a hacer una evaluación de desempeño, a cualquier persona, esa evaluación debe cumplir al menos con 5 condiciones básicas, pues algunos libros o algunos textos muestran más condiciones, pero para lo que manejamos en SENA, básicamente son 5 condiciones. Entonces, dice que aquí vale la pena hacer un paréntesis para que tengamos presente cuáles son las condiciones básicas de todo proceso de evaluación de competencias laborales que se refieren a 5 elementos principales. A su validez, a su autenticidad, a la suficiencia, a la justicia y a la aceptación. Son 5 condiciones que una evaluación de desempeño, una evaluación de competencias laborales debería poseer. 5 condiciones básicas. Si no se cumple con alguna de esas 5 condiciones básicas, pues es posible que esa evaluación no sea efectiva, no sea productiva y que la empresa pues, pierda el esfuerzo realmente y que la información que realimenta la información que le brinda esa evaluación no sea tan real y no sea tan útil. Sí, cuando una información... Ok, perdón, 5 condiciones básicas, ¿cuáles son? No, yo no le estoy inventando la pantalla. ¿O sí? Sí, Sí, sí. profe. Sí. Aquí. Pero no, pero Validez, sí. yo sé que hay algunas personas que están en el celular y que no les da para las dos cosas. Entonces, Ajá, yo estoy en el celular. esas condiciones son validez, autenticidad. Claro que yo se las voy a ir explicando ya una. Validez, autenticidad, suficiencia, justicia y aceptación. Deben de cumplir con esas 5 condiciones. Ahora, vamos a ver a qué se refiere la condición de validez. Esa condición de validez dice lo siguiente. ¿Qué debe responder a la pregunta? ¿Puede el instrumento que voy a aplicar captar realmente si la persona es competente o no? Ojo a esa pregunta. ¿Puede el instrumento que voy a aplicar captar realmente si la persona es competente o no? ¿Sí? Ustedes deben de responder, o la persona que vaya a evaluar debe responder, si el instrumento que estoy utilizando para hacer esa medición realmente puede captar si la persona es competente o no. O sea, que realmente refleje la competencia de las personas. Por ejemplo, es mejor evaluar o observar al evaluado en su puesto de trabajo o en un proceso de simulación. ¿Sí? Eso difiere o varía de un puesto a otro y de una empresa a otra. O sea, no hay una fórmula única para todas las empresas. ¿Sí? Si yo voy a evaluar competencias de un operador de maquinaria pesada, por ejemplo, ¿qué será mejor? ¿Evaluarlo, mirarlo, observarlo mientras él está haciendo su tarea o hacer una simulación? Después con él solito, en medio controlado y ponerlo a que maneje la máquina. Evaluarlo en el puesto de trabajo. Uno creería que sería mejor observarlo mientras esté desempeñando en su jornada normal de trabajo, viendo lo que se enfrente a las dificultades, a los obstáculos a los que él está, tiene que enfrentar diariamente, viéndolo como en la vida real, pero puede que haya otro que lo ideal sea evaluarlo en una situación de simulación, que no sea necesario que tengan que hacerlo en un ejercicio práctico normal o en medio de su trabajo, que de pronto antes evaluándolo en medio de su trabajo, antes lo estemos afectando. ¿Sí? ¿Quién define eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Quiénes definen eso? ¿Quién define cómo se aplica el instrumento? ¿Quién debería ser quien lo define? La Puede empresa. ser la empresa, profe. Pues la empresa, claro. Debe ser la empresa a través de la persona responsable del tema de gestión humana, ¿cierto? Pero debe ser la empresa la que define, no debería ser ni el trabajador ni nadie más, no, la empresa
debe definir cuál es la mejor manera de hacerlo. O sea, eso les va a tocar a ustedes, con toda seguridad. En algún momento les va a tocar definir eso. ¿Qué instrumento van a utilizar? ¿Cómo lo van a utilizar? ¿En qué momento? ¿Cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales ustedes van a hacer las evaluaciones? Entonces dice, por ejemplo, si es mejor observar al evaluado en su puesto de trabajo o en un proceso de simulación. Además, el instrumento se considera válido, o sea, cumple con la condición de validez cuando el instrumento es confiable, o sea, que permite su aplicación en diferentes situaciones y a diferentes personas. Yo no puedo poner a funcionar un instrumento de evaluación donde yo tenga que ponerlo de una manera para Andrea y de otra manera para Lady, sabiendo que ejecutan el mismo trabajo. ¿Sí me hago entender? Debería ser un instrumento que sea confiable. Hombre, es una evaluación escrita, que es una evaluación que le aplique a todos los que van a evaluar. Ah, es un ejercicio de simulación, entonces que es un ejercicio de simulación que ponga en las mismas condiciones y que realmente refleje la información o me muestre la información que yo estoy requiriendo. Entonces, la primera es validez. El instrumento debe ser válido. Debe realmente captar, ¿sí?, si la persona es competente o no. Y ya cuáles son las condiciones para uno definir si eso es verdad o no, pues entre la empresa definen cuáles van a ser las condiciones para considerarlo que sea válido. Mire, por ejemplo, a mí las evaluaciones que son de muy poquitas preguntas no me gustan casi. ¿Por qué? Porque usted, por un error, se tira el examen. Y entonces lo está mostrando como incompetente cuando realmente se equivocó en una sola y se lo tiró. Un examen de 2 preguntas, se equivocó en una y ya, sacó 2,5. Y entonces eso quiere decir que usted es incompetente. Quiere decir que se equivocó en una y que la prueba realmente carecía de validez o de suficiencia para evaluar los conocimientos y las actitudes que usted tiene. Bueno, la segunda dimensión, el segundo ítem es la autenticidad. Quiere decir esto que el instrumento debe establecer con certeza que el evaluado es quien desarrolló tal o cual demostración de la prueba. ¿Qué significará eso? Que no puede hacer trampa, profe. Claro, que no pueda haber trampa. O sea, que sea una prueba auténtica, que no puedan hacer pastel, que nadie se la pueda hacer por él. ¿Sí? Ah, es que vamos a hacer un cuestionario y cualquiera lo responde y vaya y entrégalo. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos estar sometiendo a un sesgo muy fácilmente a que cualquier otra persona le responda la prueba o le haga el cuestionario, ¿cierto? Tiene que garantizar que hay autenticidad en las respuestas y en la información que se recolectó. El punto es importante cuando se trata de evaluar el trabajo de un fotógrafo, por ejemplo, que aporta como prueba algunas fotografías. ¿Cómo certifica uno o cómo se certifica que el autor de las muestras efectivamente es el evaluado? Hágame eso. Si usted va a evaluar el desempeño o las competencias de un fotógrafo, tendría uno que diseñar un mecanismo de evaluación que permita a usted establecer con certeza que las fotos que le está presentando las tomó él. Y eso aplica para muchos trabajos, para muchos, ¿sí? Que de pronto no son tan sencillas de generar esas evaluaciones que demuestren por qué realmente, que demuestren realmente que las muestras o que las respuestas las aportó la persona que está siendo evaluada. Listo. Esa está muy fácil de comprender, ¿cierto? Listo. El tercer punto es la suficiencia. La suficiencia. A ver, ojo a esta pregunta. ¿Cuántas veces debemos observar un proceso para estar seguros de que el evaluado efectivamente demuestra la competencia que estamos evaluando? El principio a aplicar en este caso, dice la teoría, es que el sector productivo y el Consejo de la Unidad Administrador del Sistema de Acreditación de Competencias Laborales, y ya eso es complejo de entender ahí, definen la cantidad de veces exigidas y la cantidad de experiencia necesaria para ser considerado competente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Con cuántos aterrizajes hechos se sentirían ustedes tranquilas de viajar con un piloto?
Entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces el novio de ustedes o el esposo está estudiando aviación. Están estudiando para pilotos, ¿cierto? Y el hombre llega este fin de semana y les dice, vea, ya abrieron, ya podemos viajar. Vámonos, mi amor, a pasear, que la va a llevar en la avioneta, la va a llevar en la avioneta a usted, a su mamá, a los niños. Vámonos. Pero apenas aterrizado una vez solito. Usted se sube tranquila. No. Ni porque me pague. Con el paracaídas puesto. Ni despega. Bueno, dice la teoría que usted para poder definir si una persona es competente o no en la ejecución de un cargo o en la ejecución de una actividad, debería ponerse de acuerdo con quienes administran el sistema de acreditación de competencias. Si si es un colegio o un colegio no, una institución de educación superior, usted debería, acordado con el consejo administrador o con la unidad administradora del sistema de acreditación, definir cuántas veces debería esta persona demostrar la competencia o probarse para usted definirlo como competente. Yo entiendo que, por ejemplo, para el tema de los pilotos, no es un aterrizaje, ni son dos. Les exigen una cantidad de horas de vuelo mínimas. O sea, vuelos durante tantas horas, tantas decolajes y tantos aterrizajes exitosos para poderlos certificar. Pero pues, entonces si en el primero de chiripa ahí aterrizó y me mataron, entonces ya quedó listo. No, él tiene que demostrar varias veces, no sé cuántas serán, pero no es una sola, ni son dos, son varias veces, varios despegues y varios aterrizajes y varias horas de vuelo para que la persona sea considerada competente como piloto. Claro, va a tener vidas a cargo, no es cualquier cosa. O por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de una cirugía de alto riesgo y ustedes llegan allá al hospital y sale un pelado que todavía tiene el diploma pegado a la espalda, ¿ustedes qué piensan? Que que la va a operar. Uno normalmente dice, venga, pero este sí será capaz. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque uno tiene dudas acerca de qué tanta experiencia o qué tan competente sea, ¿cierto? Obviamente, si en un hospital lo van a poner a que le hagan la cirugía a ustedes, porque ya él demostró que tenía las competencias para hacerlo. Entonces, la prueba debe contar con la suficiencia en términos de la cantidad de demostraciones o la cantidad de pruebas que se van a hacer para definir si la persona es competente o no lo es. Si su desempeño es bueno o no lo es. ¿Cuántas veces lo tendrían que medir a usted? Si usted trabaja en una empresa de confecciones y le van a medir el desempeño y van y lo miden y ese día usted estaba enferma, tenía cólico, estaba que moría, ¿cierto? No, en serio, ese tipo de cosas son las que uno vive a veces cuando está haciendo las evaluaciones de desempeño. Cogió uno a la persona enferma, la cogió cansada, con problemas, lo que sea, está indispuesta. Uno debería hacer esa prueba no una sola vez. No, uno va en distintos momentos del periodo de evaluación. Entonces, por ejemplo, en las empresas dicen, la evaluación se va a hacer entre el 15 de marzo y el 30 de marzo. Entonces la persona que está haciendo la medición va varias veces a su puesto, en distintos horarios, en distintas situaciones, para contrastar si su desempeño es el mismo todas las veces. O si fue que un día hubo problemas en la máquina, o si fue que otro día usted estaba enfermo o indispuesto. ¿Se acuerda que les decía ahorita que era importante la entrevista? Para eso se hace la entrevista. O sea, no solamente midiendo, y una persona ya parada, unas veces ve, a mí me ha tocado, en empresas a las que he ido, son parados con una tabla mirándolos. Le digo que uno de entrada siente que ya va perdiendo, que se paran así con una cara de revólver a mirarlos. Y me dice, hombre, pero a mí nadie me tocó, en una asesoría que estaba en una empresa, y la persona que hacía ese seguimiento era como el supervisor de la planta, y el man era lo más antipático que hay en el mundo. Era impresionante, y uno veía la atención de las muchachas cuando ese señor se les paraba al frente con la tabla. Ellas como que entraban de una vez se tensionaban, era muy notorio que se tensionaban. Eso debería ser en distintos momentos del día, distintos evaluadores que tengan ojitos distintos, que miren las cosas de una manera distinta y que después cojan y condensen y digan, venga, ¿usted qué observó? ¿Usted qué observó? Y yo le digo, ¿qué observé yo?
¿cierto? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cuántas van? Van 3. Suficiencia. ¿Cuál era la otra? Autenticidad y validez. Validez, autenticidad y suficiencia. Validez, que realmente se refleje, ¿sí? ¿Qué cosa? ¿Cuándo decimos que es válida? ¿Qué fue la primera que vimos? Si refleja o si capta realmente El si la persona instrumento. o sea, esa prueba sí mide lo que debe medir o no. Ese instrumento sí logra medir si la persona es competente o no logra hacerlo. Eso define la validez. Les voy a poner un ejemplo. Pues ya les puse el del chef. Les puse el de qué, ¿cuál fue el otro? El del operador de la maquinaria. Yo les he dicho a ustedes varias veces que uno no puede juzgar la capacidad de un pez o las competencias de un pez poniéndolo a trepar un árbol, ¿cierto? Las evaluaciones de desempeño tienen que medir realmente lo que se quiere medir en las personas. Si yo voy a medir su capacidad de productividad, yo tengo que medir su productividad, no puedo poner a medir otra cosa en las que las personas no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? Y a calificarlos por una cosa que ellos no tienen ninguna injerencia ni ninguna capacidad de controlarlo. La autenticidad, dijimos que era que no hubiera lugar a fraudes, que fuera una prueba que realmente nosotros garantizáramos que fuera válida. La suficiencia, dijimos que debería el instrumento garantizar que se va a medir la cantidad